Muy buenas noches, muchas gracias por presentarse. En unos minutos vamos a dar inicio a esta reunión. Empieza a las 6:30. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenida. Señor relator, muy buenas noches. Veo que ya pudiste ingresar en el curso, ¿verdad? No te escucho, Javier.
Hola, no te escucho. Bueno, ahora sí. A ver. Bueno, ¿podemos empezar entonces? ¿Ya estamos grabando? Sí, ya estamos grabando. Pueden empezar cuando deseen. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo soy Paulo Yamamoto, soy parte del equipo ILO de International Lawyer Assisting Workers Network, una red de abogados y abogadas, de trabajadores y trabajadoras. Es un placer darles la bienvenida a esta sesión del curso sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, organizado en colaboración con la REDAL, la Red de Activistas Defensores Laborales, de Derechos Laborales. Este curso tiene como objetivo fortalecer nuestro conocimiento y nuestra capacidad de acción dentro del sistema interamericano de derechos humanos, con un enfoque en la defensa de los derechos laborales. Contamos con la participación de destacados expertos y expertas quienes nos guían a través de temas fundamentales para la promoción de la justicia social y laboral en nuestra región. Hoy informarles, claro, que esta sesión será grabada y estará disponible posteriormente en formato online para aquellos que deseen revisarla o que no puedan asistir en vivo. Y hoy tenemos el gran honor de recibir al relator especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Javier Palomo, que tiene una destacada actuación, ha desempeñado un papel crucial en la supervisión de las políticas y acciones de los estados en relación con la protección de estos derechos fundamentales. Es un gran honor para nosotros poder recibirlo, señor Javier Palomo. Muchas gracias por su tiempo y bienvenido, y más le doy la palabra. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Gracias, Pablo. No sé, tuve un problema técnico y no pude escuchar nada hasta ahora. Pero bueno, imagino que me presentaste y que has dicho cosas buenas de mí, así que vamos a iniciar. Solo escuché los últimos 10 segundos de lo que hablabas. Bueno, no hay problema. Bueno, hablé un poco del curso, te presenté, es un gran honor tenerlos con nosotros. Y si quieres pasar diapositivas, puedes enviarme, o creo que también puedes incluso presentarle desde tu computador, me parece. Perfecto. No, mi idea no es, ¿me están viendo también? No. No, solo te escuchamos. A ver. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. No, yo les voy a copiar un documento en el chat, que es el documento que voy a tomar como base de la presentación de hoy. No voy a usar una presentación específica. Y de acuerdo a lo conversado previamente, mi idea es poder abordar en esta conversación con ustedes algunos temas vinculados a las características de la actuación de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una primer contenido que tiene que ver con identificar esta figura de las relatorías especiales dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Creo que el primer tema para compartir con ustedes tiene relación con
con que puede existir cierta confusión, llamémosle, entre las relatorías especiales de Naciones Unidas con las relatorías especiales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las relatorías especiales de Naciones Unidas, cuando escuchan hablar de relatorías especiales de Naciones Unidas, van a estar hablando de una figura que se le llama también bajo la categoría de procedimientos especiales, son los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos es un ámbito gubernamental, están representados los países, los estados, un grupo de los estados que son electos para integrar el Consejo de Derechos Humanos en un periodo de tiempo determinado, y las relatorías especiales de Naciones Unidas son electas por ese órgano, que es el órgano de Naciones Unidas Consejo de Derechos Humanos, bajo esta categoría que las engloba a todas, que es procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Hay otros procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos que no son relatorías, como por ejemplo los grupos de trabajo. Eso es básicamente en el ámbito del sistema universal, o sea, el sistema vinculado con Naciones Unidas, donde vamos a encontrar esta figura de las relatorías especiales con estas características. En ambos casos, sistema interamericano y sistema universal, estamos hablando de figuras que son, llamémosle, unipersonales, desde el punto de vista de que hay la titularidad corresponde a una persona, que es la persona que es el relator o la relatora. En el caso de Naciones Unidas, lo que vamos a encontrar es una enorme cantidad de relatorías, de los procedimientos especiales en su conjunto superan los 40, y en el caso del sistema interamericano vamos a tener solo 2 relatorías especiales. Por un lado, la Relatoría de Libertad de Expresión, que es la más antigua, de la década del 90, y la REDESCA, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que es la más reciente, que de alguna manera tiene su origen en el año 2014, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconociendo la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, inicia el proceso para establecer una relatoría especial sobre derechos económicos, sociales y culturales. Otra característica que me parece que es importante señalar a la hora de identificar y poder de alguna forma diferenciar las relatorías especiales de Naciones Unidas con la relatoría que está a mi cargo, que es la REDESCA, es que mientras que las relatorías de Naciones Unidas, como mencioné, son designadas por un órgano de carácter intergubernamental, o sea, votadas por los estados que integran el Consejo de Derechos Humanos, las relatorías especiales del sistema interamericano son electas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano de expertos independientes, personas que se le denomina comisionados, comisionadas, son quienes integran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que no representan a los países, sino que actúan en forma independiente, y son quienes seleccionan a las personas titulares de los mandatos de relatorías especiales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esa es como las 2 principales características, y que sea algo útil para que cuando escuchen hablar de relatorías especiales se pregunten de qué sistema, porque si son del sistema de Naciones Unidas tienen estas características, y si son del sistema interamericano tienen estas otras características. Les decía hace un momento que en el caso de la REDESCA es una oficina que tiene su origen en el año 2014, cuando inicia este proceso, y que tiene digamos, el punto culmine del proceso en el 2017 con el lanzamiento de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y la designación de la primera persona titular de la relatoría, que fue mi antecesora. La relatoría, es importante plantear de que tiene 2 características. La primera es que es súper amplia, así como en el sistema universal vamos a tener
una persona relatora para alimentación, otra para salud, otra para pobreza, otra para derecho al medio ambiente sano, otra para cambio climático. De alguna manera, en el sistema universal vamos a tener como relatorías especiales monotemáticas o monográficas, llamémosle, las relatorías, las relatorías la relatoría que se creó en el sistema interamericano, la Redesca, tiene toda una categoría de derechos que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, dentro de los cuales se encuentran evidentemente los derechos laborales y sindicales. La otra característica que me parece importante compartir con ustedes en el marco de esta presentación tiene relación con la característica de que estamos frente a una iniciativa que no está aislada. No es que en un momento determinado se le ocurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos crear una relatoría especial sobre derechos económicos, sociales, culturales, sino que la creación y la puesta en funcionamiento de la Redesca se inscribe en un contexto de cambios significativos en el sistema interamericano de derechos humanos, lo que da cuenta de que una serie de avances institucionales, como por ejemplo la creación de la Redesca o la propia puesta en funcionamiento del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, que fue anterior a la creación de la Redesca, pero se da en el mismo contexto, es acompañada también, es decir, estos avances institucionales han sido acompañados también por ciertos avances jurisprudenciales que se dieron en el marco del sistema interamericano de derechos humanos y que me imagino que deben haber abordado con mucha profundidad en este curso y que refiere básicamente a el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, teniendo como punta de lanza los derechos laborales, seguridad social y derechos sindicales, el reconocimiento de estos derechos como derechos exigibles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto qué significa? Que los estados de la región, específicamente los estados que han ratificado la Convención Americana y que además de ratificar la Convención Americana han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden ser responsabilizados por una violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ante la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que ha ocurrido a partir de un punto de inflexión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Lagos del Campo versus Perú del 2017, que es el momento de inflexión de esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra característica que tiene esta, llamémosle, construcción institucional del sistema interamericano de derechos humanos es que, a diferencia de los espacios vinculados al sistema universal, que van a ser de DESC, en el sistema interamericano de derechos humanos vamos a encontrar que, si bien en el 2012 se creó una unidad especializada dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente dedicada a los DESC, cuando se crea la Redesca en el 2017, ya se va a crear con la A, ¿no? Con la DESCA, con los derechos ambientales. Mientras que en el sistema universal la categoría más relevante sigue siendo los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. Esto es importante explicarlo desde una lógica histórica, porque, por ejemplo, en el sistema interamericano, los derechos ambientales, nosotros los vamos a tener en el Protocolo de San Salvador desde 1988. Y en el sistema de Naciones Unidas, el derecho a un medio ambiente sano tiene un par de años, 3 años ya casi, ¿no? Que son las resoluciones
del Consejo de Derechos Humanos, que reconocen la existencia de este derecho, y de la Asamblea General de Naciones Unidas, que reconocen los derechos ambientales. Sin embargo, en el sistema interamericano, ya el protocolo de San Salvador, que es el protocolo específico del sistema interamericano para esta categoría de derechos, ya incluía a los ambientales ya desde 1988. Entonces, por eso tenemos esta diferencia que también van a observar cuando visibilicen el tema en el sistema interamericano y cuando visibilicen el tema en el sistema universal. Por ejemplo, el sistema universal va a tener un comité DESC y el sistema interamericano tiene una relatoría DESCA. Y esto tiene también una relación con la evolución jurisprudencial que estoy narrando que ocurrió en todos estos años, ¿no? En el año 2017, año en el que sale la sentencia del caso Lagos del Campo versus Perú, año en el que se pone en funcionamiento la Relatoría Especial DESCA, también en ese año se aprueba la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre derecho a medio ambiente sano, reconociendo el derecho a medio ambiente sano como uno de los derechos contemplados en el artículo 26 de la Convención Americana y por lo tanto abriendo la puerta a que los estados puedan ser responsabilizados por violar el derecho a un medio ambiente sano a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el sistema de peticiones y de casos. ¿Cuál es el objetivo, la razón por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos crea de alguna forma esta relatoría especial? Bueno, el objetivo, como se imaginarán, es que desarrollar una actividad especializada, por eso lo de especial, en relación a estos derechos, respecto de todas las funciones que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación que hasta ese momento solo tenía un derecho, que era libertad de expresión. Yo les decía que este cambio en la jurisprudencia, esta creación del sistema interamericano, en el sistema interamericano de derechos humanos, de una relatoría especial, se desarrolló en forma simultánea con otros avances. Uno de los avances que les mencioné muy al pasar y que quiero profundizar un poco es esto de el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador. Voy a mencionar un poco qué es el protocolo de San Salvador. Así como el sistema universal, producto básicamente de una cuestión geopolítica, producto de la Guerra Fría, dio lugar a dos instrumentos internacionales posteriores a la Declaración Universal claves en el mundo de los derechos humanos, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque recordemos que en el sistema universal se habla de DESC, no de DESCA. En el sistema interamericano de derechos humanos también se desarrolló de alguna forma esta ruptura de, por un lado, los derechos civiles y políticos, ¿no?, que eran considerados los derechos incluidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, y por otro lado, los derechos económicos, sociales y culturales en el Protocolo de San Salvador, con algunas salvedades que van a ser muy importantes para que las hablemos en un momento. Que cuando se crea la Convención Americana, que se llama Convención Americana de Derechos Humanos, donde vamos a encontrar, salvo en un artículo, básicamente, derechos civiles y políticos, vamos a ver que se ve como, de alguna manera, como sinónimo de civiles y políticos derechos humanos, ¿no? Esto también pasa en el sistema universal. De hecho, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos crea un comité, y el comité se llama Comité de Derechos Humanos, no Comité de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Esta idea de que los derechos humanos son derechos civiles y políticos, y que los otros hablemos después, ha estado tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano, y se rastrea hasta el día de hoy, ¿no?
Por eso pongo como ejemplo, en el sistema universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene un comité. El comité no se llama Derechos Civiles y Políticos, sino de Derechos Humanos. Lo mismo ha ocurrido un poco en el sistema interamericano. El sistema interamericano, ¿cuál es la norma más importante después de la Declaración Americana? La norma más importante después de la Declaración Americana es el Pacto San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, donde vuelvo a decir, prácticamente la gran mayoría de su articulado se encuentra orientada a el reconocimiento y protección de derechos civiles y políticos. Les decía hace un momento, con una excepción, la del artículo 26. El artículo 26 va a hacer referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, y durante casi 40 años fue interpretado como que ese artículo no decía nada. ¿No? Vamos a retomar este tema del artículo 26, pero por ahora dejémoslo por ahí. El pacto internacional, el protocolo de San Salvador, ¿qué va a ser? Es el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. O sea que, si bien el sistema universal va a tener Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales, en el sistema interamericano, como analogía, vamos a tener la Convención Americana, jugando como civiles y políticos, y este protocolo adicional de la Convención Americana sobre económicos, sociales y culturales, que es el protocolo de San Salvador. ¿Ok? Sistema interamericano vamos a tener, por lo tanto, el Pacto de San José de Costa Rica y, por otro lado, el protocolo de San Salvador como los dos grandes instrumentos. Con esta salvedad que les mencioné, que si bien el protocolo de San Salvador se le denomina protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en su articulado reconoce los derechos ambientales, sin embargo no en su título. ¿Ok? ¿Cuál fue el avance que hubo en el sistema interamericano en estas fechas, específicamente en el 2015, en relación a este protocolo? ¿Qué fue? Fue que empezó el trabajo, el primer periodo de sesiones del grupo de trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el protocolo de San Salvador. Eso fue en febrero del 2015, 2 años antes que se creara la Redesca, 2 años antes que se diera este cambio de la jurisprudencia que implicó volver a leer, o volver no, empezar a leer al artículo 26 como un artículo, 26 de la Convención Americana, como un artículo que reconocía derechos. Les acabo de decir que durante casi 40 años la Corte, el sistema interamericano, no interpretó el artículo 26 como un artículo que reconocía derechos, sino que lo hizo recién a partir del 2017. Este grupo de trabajo del protocolo de San Salvador es muy importante, está compuesto por expertos gubernamentales, expertos independientes, y yo lo integro como representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mi calidad de relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es un protocolo que es específico sobre DESCA, y van a encontrar ustedes la matriz de indicadores para medir los avances, los progresos de los estados en relación al cumplimiento de sus obligaciones incluidas en el protocolo de San Salvador, tanto indicadores vinculados a derechos laborales como a derechos sindicales. Esto me parece que es muy importante porque va a dar cuenta de un abordaje de la temática de los DESCA en el sistema interamericano desde la perspectiva de progresividad, no regresividad y políticas públicas para la garantía. Cosa que es especialmente, llamémosle, relevante en el marco de una discusión que hasta algunos años atrás, e inclusive hasta la actualidad, en algunos casos, por parte de algunas personas que asumen posiciones más conservadoras, una discusión que se ha de alguna forma simplificado en la idea de que los derechos civiles y políticos implican básicamente obligaciones de no hacer, sin costo,
y los derechos económicos, sociales y culturales implican obligaciones de hacer, programáticas, no tan obligatorias, que hasta el máximo de los recursos disponibles, siempre que se pudiere, etcétera, formas de alguna manera de reconocimiento del derecho, pero en una peor calidad, desde la perspectiva de la posibilidad de su exigibilidad, ¿no? Estas formulaciones normativas que les acabo de mencionar, de los estados deben tratar de garantizar progresivamente hasta el máximo de los recursos disponibles, ha dejado esta categoría siempre en una situación de que de alguna manera no son tan derechos como los otros derechos, ¿no? Y esto es producto, de alguna forma, de la formulación normativa que vamos a encontrar tanto en el Protocolo de San Salvador, como en Naciones Unidas, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como en el propio artículo 26 de la Convención Americana, ¿no? Esta idea de progresividad está en todos lados, ¿no? Y ahí lo que vamos a encontrar es un montón de desarrollos doctrinarios, jurisprudenciales también, orientados a abordar algunos aspectos que den lugar a obligaciones claras para los estados en relación a cuáles son sus deberes en relación a estas categorías de derechos. De ahí vamos a tener, por un lado, estos conceptos que le mencioné hace un momento de progresividad y no regresividad, ¿no? Y por eso es tan importante este trabajo que hace el Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales del Protocolo de San Salvador. Porque este grupo de trabajo va a trabajar sobre una matriz de indicadores. Y no hay forma de medir progresividad o regresividad si no es con datos e indicadores. Por eso es tan importante en los temas de ESCA manejarnos con datos y con indicadores, porque las obligaciones siempre van a ser sujetas a estas dinámicas de discusión en torno a máximo de recursos disponibles, y regresividad y progresividad y no regresividad. Esto creo que es importante plantearlo además en el marco de algunos otros contenidos que se han desarrollado en torno a las obligaciones de los estados. En relación al grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, clave, progresividad y no regresividad. Si uno ve la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno va a ver que si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado a hablar de progresividad, todavía falta mucho para avanzar en estándares claros acerca de progresividad y no regresividad. Por eso la actuación del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador es tan importante, pero hay otras cuestiones que también van a ser puestas sobre la mesa como cuestiones básicas a la hora de la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El primero va a ser la idea de no discriminación, ¿no? Si bien los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se tienen que desarrollar progresivamente, usando el máximo de los recursos disponibles, la obligación de no discriminación en el acceso a los DESCA, esa no tiene cortapisas. Esa no es hasta el máximo de los recursos disponibles. No hay nada que justifique que la garantía del derecho a la salud, o de los derechos sindicales, o el derecho a la alimentación, se desarrolle en forma discriminatoria, ¿no? Y otro aspecto normativo interesante para plantear en relación a la exigibilidad de los DESCA es la idea de contenidos mínimos de los derechos. Pisos mínimos de protección también se le llama. ¿Qué significa esto? Que más allá de que, vuelvo a decir, la protección de los derechos está sujeta a un avance progresivo de acuerdo al máximo de los recursos disponibles, tiene que haber un piso mínimo de garantía y dignidad de los derechos respecto del cual todos los estados tienen una obligación, y respecto a los cuales nadie puede exonerarse porque no tiene suficientes recursos, ¿no? Y la discusión en torno
a pisos mínimos de derechos es parte de esta discusión, ¿no? El Estado siempre va a decir en un caso, no siempre, pero en general, va a decir, bueno, yo no tenía recursos disponibles, ¿no? No soy responsable internacionalmente por violación de este derecho porque no tenía los recursos disponibles. Bueno, si en la medida en que uno puede argumentar de que estamos hablando de pisos mínimos de protección o que la garantía no se estaba dando por prácticas discriminatorias, por ejemplo, a un grupo se le estaba dando, a otro grupo social no se le estaba dando en el mismo estado, bueno, en ese caso uno va a tener un caso de DESCA especialmente fortalecido, por decirlo de alguna manera. Bien, vamos a proceder ahora a avanzar un poquito en esto del cambio de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? Yo les mencioné hace un momento que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a permitir la justiciabilidad directa de los DESCA a partir del caso Lagos del Campo versus Perú en el 2017. Este caso estableció un precedente muy importante al reconocer la posibilidad de exigir la protección judicial de los DESCA, ampliando el alcance de justiciabilidad de estos derechos en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cómo se dio esto? Bueno, básicamente a través de una interpretación del artículo 26 de la Convención Americana, en el sentido de que no era un saludo a la bandera, sino que era un artículo que reconocía los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el sistema interamericano de derechos humanos, y a partir de este reconocimiento, de esta categoría de derechos, en esta nueva interpretación del artículo 26, los estados pueden ser responsabilizados ante el sistema interamericano de derechos humanos por violación de esta categoría de derechos. Y lo otro que les mencioné es que los derechos laborales, sindicales y de seguridad social fueron la punta de lanza de este cambio jurisprudencial. Los primeros casos que se desarrollaron en el sistema interamericano vinculados a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales fueron vinculados a los temas de seguridad social, derecho laboral y derecho sindical. Lo que da cuenta de la importancia de esta categoría dentro del concierto de los DESCA. Pensemos que mientras que vinculados a temas laborales, sindicales y de seguridad social, vamos a encontrar la mayoría de las sentencias, en temas ambientales, solo 2 sentencias tenemos, ¿no? En solo 2 casos, un Estado fue responsabilizado por violación a del derecho al medio ambiente sano. Sin embargo, los casos laborales, sindicales, de seguridad social, son muchos más. No les quiero decir el número ahora, pero son la gran mayoría de los casos vinculados a DESCA, y si hacen una revisión de la sentencias o si han hecho revisión de las sentencias en este curso, podrán comprobar de que es así como les estoy contando. Estos avances, ¿qué reflejan estos avances? Jurisprudenciales, institucionales, de construcción de indicadores, de creación de una oficina especializada como la REDESCA en el sistema interamericano. Estos avances reflejan una tendencia creciente hacia la integración y el fortalecimiento de los DESCA en el sistema interamericano de derechos humanos, marcando un camino hacia una protección más amplia de estos derechos y una conceptualización más amplia de lo que es la protección que se puede desarrollar por parte de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y un reconocimiento de la importancia de estos derechos para la realización de la dignidad humana en un contexto creciente de desafíos globales y regionales. ¿Qué pasaba antes del 2017? Antes de que tuviéramos casos en los cuales se le responsabiliza a un Estado por violación del artículo 26. Lo que pasaba antes del 2017 es que el sistema interamericano de derechos humanos tenía que recurrir de alguna manera a la garantía de los DESCA a través de
formas indirectas, o reinterpretando en clave DESCA derechos civiles y políticos. Pongo dos ejemplos. El primero ya lo puse, igualdad y no discriminación, ¿no? Principio de igualdad y no discriminación, en principio, es un principio claramente vinculado a derechos civiles y políticos, por más de que está vinculado también a derechos económicos, sociales, culturales. La interpretación del principio de igualdad y no discriminación como igualdad sustancial, que la desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión desde antes del 2017, ¿no? Con algunos casos que inclusive hablan de desigualdad estructural, ¿no? El campo algodonero, un caso simbólico muy relevante de esto, hace referencia específicamente a temas de violencia contra la mujer, pero habla de esta situación de desigualdades estructurales, y la necesidad, por lo tanto, de modificar políticas públicas para combatir desigualdades estructurales. El principio de igualdad y no discriminación fue una herramienta muy importante, por lo tanto, para exigir a través de el principio de igualdad y no discriminación, interpretado como igualdad sustancial, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sobre todo económicos y sociales. Otra herramienta que tuvo el sistema interamericano es, por ejemplo, en el caso de los derechos culturales, casi toda la jurisprudencia vinculada a derechos culturales en el sistema interamericano se empieza a desarrollar a principios de este siglo, y la vamos a encontrar vinculada a los derechos de los pueblos indígenas. Y lo que va a hacer el sistema interamericano es, de alguna manera, proteger los derechos culturales de los pueblos indígenas a través de una reinterpretación del derecho a la propiedad, diciendo que la propiedad, de acuerdo al reconocimiento que hace el sistema interamericano del derecho a la propiedad como propiedad colectiva de pueblos, implica no solo el territorio, sino por el vínculo que tiene ese pueblo con el territorio, su cultura, su cosmovisión religiosa y el derecho a los recursos naturales sobre esos territorios. Entonces ahí uno va a encontrar que, por ejemplo, los derechos culturales, como les decía, en el sistema interamericano, van a ser reconocidos en clave de derecho a la propiedad, y derecho a la propiedad de los territorios y de los recursos naturales en esos territorios. De ahí se va a hablar de los idiomas, las lenguas, de los pueblos indígenas, de los recursos naturales, de las cosmovisiones, de las religiones. Se va a hablar de supervivencia cultural de los pueblos indígenas, ¿no? Y otro ejemplo que les puedo poner es el ejemplo en el año 89. Esto se comenzó a desarrollar con el caso Villarán Morales contra Guatemala, caso de niños de la calle. En ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a interpretar el derecho a la vida en clave de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En ese caso, la Corte Interamericana va a decir que para respetar el derecho a la vida, en este caso de niños en situación de calle, el Estado no solo tiene que evitar matar, sino que tiene que permitir que la persona tenga la posibilidad de formularse un proyecto de vida. Y esta lógica de que el derecho a la vida está vinculado con la posibilidad de un sujeto de formularse un derecho de vida está íntimamente relacionada con condiciones de dignidad propias de la garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? ¿De qué está hablando cuando habla de el derecho a un proyecto de vida? Está hablando de educación, está hablando de vivienda, está hablando de salud, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sistema interamericano de derechos humanos, a través de esta jurisprudencia ya de fines de la década del 80, década del 90 y principios del siglo, evidentemente antes del año 2017, ya permitía, a través de una lectura, una relectura de los derechos civiles y políticos, que se pudiera avanzar en la protección
de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? A través del derecho a la vida, el derecho a la salud, a través del derecho a la propiedad, el derecho a la cultura, a través de igualdad y no discriminación, el acceso desigual a los derechos económicos, sociales y culturales, y también aspectos que tienen que ver con desigualdad estructural, que como sabemos en nuestra región, súper desigual, está vinculada sobre todo a pobreza, y pobreza que es privación de derechos económicos y sociales, básicamente también culturales y ambientales. Yo no sé si hasta aquí ha quedado claro. Yo me gustaría hacer una pausa para tener algún intercambio de preguntas y luego avanzar sobre la segunda y última parte de mi presentación. ¿Alguna duda? Manifiéstense ahora o después. Buenas noches. Me parece que la exposición que ha hecho el profesor es demasiado interesante en cuanto a los derechos, de acuerdo a lo que hemos visto en los módulos que llevamos ya adelantados. Y pues el papel de la Corte y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. De igual manera, me parece muy interesante el tema de que la Corte sí ponga a los estados en su sitio por la defensa de los derechos laborales y los derechos humanos, porque en nuestros países suramericanos tenemos muchísimas violaciones a los derechos humanos, a los derechos laborales, a la propiedad. De verdad que sufrimos muchísimo por esos derechos. Y en este momentico, justamente, quiero poner en conocimiento que tenemos una persona que está, una mujer, está en huelga de hambre en una subdirectiva de nuestra Organización Sindical Nacional, porque le están violentando sus derechos laborales y el Estado, o en este caso, el municipio donde ella trabaja no ha tomado ninguna medida, a pesar de que la señora está haciendo huelga de hambre ya hace más de 5 días. Estamos ya oficiando y pues sería muy importante que nosotros como Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado pudiéramos tener un apoyo de ustedes, de este grupo de interamericano, para que, no sé, el Estado como que nos ponga más oídos. Desde luego, ya desde la directiva nacional se están tomando las medidas y se está oficiando a las entidades, pero la verdad, aquí a veces tenemos oídos sordos sobre los temas de los derechos laborales de los trabajadores. Gracias. Bueno, Martín. Perdón, María, de dónde nos hablas? De Colombia, ¿verdad? De Colombia, sí, señor. Yo soy de Colombia, resido en Bogotá y estoy representando aquí, o participando más bien, como integrante del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado del SUNED. Y la sede principal está en Bogotá, obviamente, pero tenemos bastantes subdirectivas a nivel nacional. Muy bien. Bueno, tenemos muchas preguntas. Voy a cerrar aquí las inscripciones para que podamos seguir para la segunda parte del doctor relator. Y les pediría que las preguntas fueran un poco más cortas para que pudiéramos utilizar mejor el tiempo. ¿Sí? Martín, no te estamos escuchando. No, todavía no. Bueno,
Bueno, si quiere puede escribir y ahí leemos, ¿sí? Entonces, bueno, tal vez lo desarrolle después, pero sería bueno saber sobre las funciones específicas del relator y cuál sería la manera en que interactúa con las organizaciones sindicales. Sí, esa es justo la segunda parte, Paulo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Y luego creo que es Luis Afonso Cepeda Sánchez. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Alfonso Cepeda Sánchez, yo soy directivo sindical de Sinaltralipal acá en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Pues, Luis, perdón, se escucha muy bajito tu intervención. Ya, ¿se me escucha mejor ahí? Sí, Sí. ahora muy mejor. Sí, decía, mi nombre es Luis Alfonso Cepeda Sánchez, yo soy líder sindical acá en el Valle del Cauca de Sinaltralipal, en el gremio de las grasas. Y pues súper interesante toda la exposición que hace el profe. A mí sí, pues saliéndome un poquito del tema de lo que manejo yo, que es el sindicalismo, sí me atormenta que yo soy de campo y pues en estos días sucedió que montaron unas torres de alta tensión o van a montar, dieron unas licencias, cuando la mayor parte de la comunidad sabe lo que esto traerá a futuro, la pérdida de la flora, la fauna y todos los perjuicios medioambientales, además del perjuicio sobre el ser humano, y pues me gustaría de pronto ampliar o mirar a ver qué camino seguir, porque pues aquí se violaron todos los derechos humanos en el sentido de lo ambiental. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Luis. Y por fin tenemos Ernesto Cano. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, no, puntualmente, excelente la presentación, este módulo de derechos humanos y de la intervención de la Corte Interamericana me parece fabuloso. Ahí soy dirigente sindical de la Organización Nacional Sintraimagra, el sector agroindustria del aceite, y en las últimas 3 o 4 convenciones donde he participado, he tratado de que en el pliego de peticiones se coloque que ese pliego va con la progresividad y no regresividad. Sin embargo, 2 de esos términos en la negociación se nos fueron a tribunales. Me sirvió bastante esa apreciación de decirle al empleador, esto está bajo el precepto constitucional de progresividad y no regresividad en el pliego. ¿Por qué? Porque les tocó reconocer algo en el ambiente laboral, los trabajadores trabajaban bajo condiciones de calor. Entonces quedó estipulado en la convención de que esa situación de calor se iba a controlar dentro del sistema de seguridad industrial en el trabajo. Eso es un derecho ambiental, el trabajar dignamente bajo condiciones ambientales dignas, porque no es justo de que, como pasa y creo que pasa en todo el mundo, la administración trabaja bajo aire acondicionado y los trabajadores en planta bajo el aire, no, el aire natural o lo que den los ventiladores o los extractores. Otro tema es que todos estos estudios para nosotros como trabajadores pues significan un avance en el proceso, crecer como personas, crecer como dirigentes sindicales, pero también es bueno, no sé qué pasa si es que los empresarios desconocen o no conocen toda esta reglamentación, porque usted viera los problemas, las diferencias de concepto que tenemos en una mesa de negociación. En este caso, supongamos, la Corte Interamericana dice que cuando un trabajador se enferme debe tener mínimo un salario. Y aquí en Colombia pasa con los profesores, caso FECODE, los profesores se enferman o las personas se enferman y les descuentan el 33%, 34% de su salario, o sea, reciben el 66%. Y en el caso de los maestros, cuando pasan de 50 días de incapacidad, reciben el 50%. Entonces ahí hay una vulneración, pienso yo, en lo que he estudiado y en lo que estoy analizando a ese mandato constitucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este momento estamos peleando en una convención con la empresa Prodispel en Guachené, Cauca, Valle, departamento del Cauca en Colombia, para que le reconozca a los trabajadores el pago 100% de las incapacidades. Entonces es un tema que también los empresarios, no sé si es que lo ignoran o los abogados de las empresas se hacen que no es con ellos o que de pronto todos estos alcances
jurisprudenciales que estamos aprendiendo y que estamos manejando dentro del protocolo de San Salvador, la Carta de la OEA y todo lo que hemos aprendido en estos 5 o 6 módulos que ya llevamos, el empresariado en Colombia lo desconoce totalmente. ¿Cómo hacemos para que el empresariado en Colombia atienda a todas estas recomendaciones? Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Ernesto. Aprovecho para también hacer, bueno, voy a poner nuevamente mi correo aquí y si quieres escríbame porque este tema de ambientales y en el mundo del trabajo es algo que nos interesa muchísimo desde AILO, así que podríamos trabajar juntos en algunos temas. Bueno, ya pasó la palabra para el señor relator para que podamos seguir la clase. Muchas gracias por la intervención de todos. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias por las preguntas y las intervenciones. Voy a tratar de responderlas a la misma vez que les cuento un poco cuáles son las herramientas que tiene la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales para trabajar en el marco de los cometidos que le corresponde y también en relación a las temáticas sindicales y laborales. Yo les decía que la lógica de trabajo de la Relatoría Especial es poder reforzar la estructura de la Comisión. Perdón, solo para interrumpir, decir, Ernesto, tu cámara sigue abierta, no hay problema, pero sepas que está abierta. Les decía que la idea es reforzar la capacidad operativa y de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de una oficina que tenga independencia funcional, con un plan de trabajo específico, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, estableciendo de alguna forma un programa específico para esta categoría de derechos. Hay una resolución que va a establecer los criterios y procedimientos de selección de las personas relatoras especiales, una directiva que va a especificar las actividades y funciones, y voy a hacer un repaso de cuáles son estas funciones. La primera va a ser la intervención en el sistema de peticiones y casos sobre DESCA, además de la representación de la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto qué implica? Que desde la relatoría vamos a elaborar informes y podemos litigar casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en representación de la Comisión. Perdón. Esto es importante sobre todo desde la perspectiva de la priorización de casos, ¿no?, vinculados a este tipo de derechos. Y en el mundo de la realidad y no de la normativa, esto está muy atado a la disponibilidad de recursos para poder litigar casos. Esto implica tener abogados, abogadas en la oficina para poder abordar una importante cantidad de casos, teniendo en cuenta especialmente que el funcionamiento de las relatorías especiales no recibe ningún fondo de la OEA. O sea que las personas relatoras especiales tenemos que montar proyectos que nos permitan tener los equipos para poder desarrollar litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros recién hemos podido, desde que se crea la Redesca, recién en julio de este año, pudimos montar por primera vez un área específica para litigio de casos con una persona abocada a esa tarea, cosa que es absolutamente insuficiente, teniendo en cuenta el retraso procesal y la necesidad de priorizar casos. Pero bueno, es mejor que nada, es un logro en relación a lo que había antes, en el sentido de que desde 2017 hasta ahora no se había logrado la elaboración de informes de fondo por parte de la Redesca. Ahora lo podemos hacer desde julio, pero falta mucho camino, no lo considero desde mi perspectiva como algo satisfactorio. Para mí es necesario, para poder desarrollar una labor
más profunda de apoyo a las tareas de litigio en el sistema interamericano, necesitamos tener la posibilidad de contar con más recursos humanos orientados a poder desarrollar el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra los estados que violan derechos laborales, derechos sindicales y otros DESCA. ¿Cuál es la otra herramienta muy importante que tiene la Comisión y la Redesca? Es la participación en el sistema de medidas cautelares y la promoción de instrumentos internacionales. Participación de medidas cautelares. Las medidas cautelares son medidas que toma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar, por ejemplo, a líderes sindicales, personas defensoras del medio ambiente, líderes de pueblos indígenas, por ejemplo, ante una situación que pone en riesgo su integridad o su vida. Esto es una orden que reciben los estados por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que adopte medidas de protección respecto a esa persona que se encuentra en riesgo. Esto es un procedimiento que se desarrolla en forma rápida en relación al procedimiento de peticiones y casos que demoran años, y que permite, de alguna manera, salvaguardar vidas en el sistema interamericano de derechos humanos. Lo que acabo de decir no significa que uno tenga la idea de que estemos frente a un instrumento mágico, ¿no? El mes pasado mataron a un beneficiario de medidas cautelares mexicano, el mes anterior a un líder ambientalista hondureño. Tener medidas cautelares no significa que no exista riesgo. Ustedes saben que lamentablemente en muchos casos, por más de que se hacen estos esfuerzos, las vidas no son salvadas. Sin embargo, existe esta herramienta y en muchos casos ha sido muy positiva y ha funcionado. Este tipo de medidas cautelares inclusive puede ser adoptada respecto de colectivos, de grupos de personas, no solo de individuos concretos, lo que permite inclusive ciertos impactos a nivel de políticas públicas por parte de los estados. Vuelvo a decir, no son instrumentos mágicos. Bueno, quienes se dedican al trabajo en temas de derechos laborales y sindicales saben muy bien que la existencia de una norma no implica que uno tenga que bajar los brazos respecto de su aplicación e implementación. Existe esta norma, existe este instrumento, pero es necesario también tener en cuenta los desafíos que implica su implementación en contextos como los que tenemos en nuestro continente, en donde no hay lugar en el mundo donde se mate más defensores de derechos humanos, incluidos líderes sindicales, líderes sociales, ambientalistas, entre otros defensores de derechos, personas defensoras de derechos humanos. El continente más violento y además el más desigual. Otra actividad es la de realización de actividades promocionales, visitas académicas y visitas de trabajo in loco. Esto permite la posibilidad de que la relatoría vaya a un territorio y tenga reuniones con movimientos sindicales, grupos sociales de diverso tipo, pueblos indígenas, organizaciones campesinas, comunidades afrodescendientes, todo tipo de organizaciones sociales que estén en los países y en los territorios. Por ejemplo, ahora en nuestra próxima visita va a ser a Brasil, a Río Grande do Sul, y en el marco de evaluar las afectaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el marco de las inundaciones en Río Grande do Sul en mayo de este año. Y dentro de las reuniones que tenemos reuniones previstas con personas trabajadoras de las economías informales, que como ustedes saben suelen ser las personas que suelen estar más afectadas frente a cualquier tipo de tragedia, básicamente por el carácter informal de su trabajo y el no reconocimiento en muchos casos de su calidad de personas trabajadoras, y el no reconocimiento de derechos laborales.
y en muchos casos el no reconocimiento de su posibilidad de agremiarse, de sindicalizarse, dado que no se les reconoce para empezar como personas trabajadoras. Eso para ponerles un ejemplo de una visita en loco que vamos a hacer dentro de una semana a Río Grande do Sul, donde vamos a tener la posibilidad de reunirnos con personas vendedoras ambulantes, personas que trabajan en aplicativos web, personas que trabajan en el reciclaje urbano, entre otros grupos especialmente vulnerables frente a este tipo de tragedias que tienen un gran impacto, sobre todo en las personas que se encuentran en una situación ya preexistente de discriminación histórica o estructural. Otro de los cometidos de la red ESCA está vinculado con el monitoreo de la situación de los DESCA en la región y la asistencia a los Estados miembros de la OEA para garantizar estos derechos. En este sentido, la red ESCA elabora informes, y el informe que siempre elabora, algunos tienen que ver con las visitas in loco, otros tienen que ver con algunas particularidades vinculadas a temáticas en algún país o en varios países o a nivel hemisférico, pero el informe más, llamémosle, regular de la oficina es el informe anual, donde ustedes, si buscan en internet informe anual de la Redesca, van a encontrar que existe una parte que está dividida por la situación de los DESCA en cada uno de los países miembros de la OEA. Y ese es, digamos, el informe más relevante. O más regular, no más relevante, pero el regular porque es anual todos los años y para todos los países y todos los temas. Otro aspecto importante para mencionar de los cometidos de la Redesca es la participación en las SACROI. ¿Las SACROI qué son? Se les llama Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna Integrada, que son mecanismos especiales para abordar una situación específica, a veces temática, en relación a un país determinado. Por ejemplo, ha existido una SACROI en Bolivia frente a intentos de desestabilización democrática. Existe una SACROI en Venezuela, vinculada también a la cuestión democrática. O sea que se trata de alguna manera de formas de obtener mucha información para tomar decisiones en relación a cuestiones que son puestas sobre la mesa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como situaciones que requieren una respuesta coordinada y oportuna por parte de la Comisión. Esas son las SACROI. El otro cometido que les había mencionado hace un poco es esto del asesoramiento técnico y de políticas públicas. Esto tiene relación con la posibilidad que tiene la oficina de asesorar a los estados frente a, por ejemplo, una iniciativa legislativa, una política pública respecto a la cual quieren una opinión experta internacional. Por ejemplo, el viaje, la visita de trabajo a Brasil está vinculada también a una lógica de asesoramiento técnico. Brasil nos invita a que vayamos a analizar la forma en la cual respondió el Estado frente a la inundación. Antes de ese fin de año también vamos a ir a Bolivia, y en el mismo sentido, Bolivia ha invitado a la Redesca a los efectos de que vayamos a Bolivia a analizar la forma en la cual el Estado ha respondido a los incendios forestales que ocurrieron hace 2 o 3 meses. Incendios forestales que no afectaron solo a Bolivia, prácticamente a toda Sudamérica, pero fue Bolivia quien nos abrió las puertas para que analicemos primero las cosas que hicieron, las que deberían haber hecho mejor, y pudiéramos hacer un informe con recomendaciones para que el Estado de Bolivia pueda mejorar su funcionamiento a la hora de afrontar estos eventos que como inundaciones o incendios, lamentablemente, de acuerdo a los científicos y a las científicas, van a seguir reproduciéndose y cada vez en forma más usual. Entonces, estas visitas in loco también, en muchos casos, tienen relación con esto de poder ofertar asesoramiento técnico en políticas públicas.
Esas son básicamente las funciones de la Relatoría Especial. Existen algunas cuestiones que me parecen especialmente relevantes tener en cuenta a la hora de pensar algo que ha sido preguntado, que es la vinculación con los organismos sindicales, ¿no? La primera es que nosotros vamos a dar una gran herramienta en el sistema interamericano para que la comisión pueda oír a organismos sindicales que van a ser las audiencias temáticas, ¿no? Que les cuento que no es tan usual que los organismos sindicales usen la herramienta de las audiencias temáticas, y desde mi perspectiva deberían usarlas muchísimo más. De hecho, no hay muchos periodos de audiencia donde no hay ni siquiera una audiencia vinculada a derechos laborales y sindicales, ¿no? Sin embargo, suele haber siempre varias vinculadas a pueblos indígenas, varias vinculadas a temas ambientales, y ese es un tema que a mí me parece que es muy importante que el sindicalismo tenga en cuenta, ¿no? Que es la posibilidad de obtener una audiencia para abordar un problema y obligar al Estado de alguna manera a dar una respuesta en esa audiencia a ese problema. Esa es una herramienta que ustedes pueden ver en el canal de YouTube de la Comisión, que se ha utilizado muchas veces. Es una herramienta muy positiva porque más allá de que no da lugar a una sentencia ni a nada, como un caso ante la Corte, no es nada que ver con eso, da lugar a una situación de poder discutir frente al Estado una problemática determinada en un ámbito internacional neutral, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto se da desde que se pide a que se da la audiencia en 2 meses. O sea que es una herramienta muy rápida para poder abordar temáticas. Por ejemplo, en el último periodo de audiencia, hubo una audiencia muy importante que estuvo vinculada a los derechos de las personas trabajadoras de la economía popular en Argentina frente a la regresividad de las políticas sociales del actual gobierno de Argentina, ¿no? Esa audiencia fue pedida hace 2 meses y se desarrolló la semana pasada, no, la anterior, hace 10 días, ¿no? Y eso es un ejemplo de cómo las audiencias temáticas pueden dar lugar a abordar problemas coyunturales que se plantean, en este caso, por la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de Argentina, pidiendo una audiencia ante la Comisión, generando esta instancia de discusión con los representantes del Estado argentino en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? Eso como te lo pongo como ejemplo. Y la otra gran herramienta es las consultas públicas que hacemos desde la Relatoría. Desde que yo estoy en el cargo, ya he hecho 2 consultas públicas, y llevo 1 año y 2 meses en el cargo. O sea que es algo bastante usual. Si usan redes sociales, traten de seguir a la Redesca, o me siguen a mí en las redes sociales, y yo voy cada vez que haya una consulta pública, la voy a estar difundiendo. Y además, en todas las visitas de trabajo, hacemos referencia a reuniones con movimiento sindical y otros grupos sociales. Pero, por ejemplo, en la visita in loco a Colombia este año se hizo una reunión con movimiento sindical, en la visita a Guatemala también, en la visita que vamos a hacer a Brasil, como les decía, también. A veces segmentado, por ejemplo, personas trabajadoras de determinados tipos de industria, en algunos casos porque está vinculado a temas ambientales, o en este caso vinculado a personas trabajadoras de las economías informales. ¿Por qué? Porque son las personas más vulnerables, personas trabajadoras más vulnerables. Entonces establecemos algún tipo de priorización, pero en todos los casos tenemos la posibilidad de tener estas reuniones en los territorios con personas trabajadoras y organizaciones de personas trabajadoras, sindicatos, etc. Bueno, muy bien, esto ha sido mi presentación, estimados y estimadas. Espero que haya sido productiva. Quedo a disposición si tienen alguna pregunta, y también quedo
ya les digo, en contacto, podemos usar las redes sociales o le pueden pedir a Paulo el correo electrónico en el caso de que tengan necesidad de profundizar sobre alguna de estas cuestiones o obtener también más información acerca de cómo hacer un mejor uso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctor Javier. Ha sido muy interesante, muy importante ponencia. Hemos estudiado en estos módulos muchos casos de la Corte, la actuación de la Comisión, pero saber desde tu punto de vista y desde tu experiencia cómo se utiliza en el cotidiano los instrumentos de la comisión, del sistema, es muy valioso para nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, y aquí creo que podemos utilizar algunos minutos, pocos, para unas últimas preguntas. Voy a considerar como las 5 primeras manos que se levanten para hacer las preguntas. Ya tenemos una de Eira, por favor, y luego Freddy. Eira, no sé si ya está hablando, no te escuchamos. Buenas noches. Ahora sí. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Eira Jaén. Soy de Panamá, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá, SINTUP. Quería consultarles o que me aclarasen cómo abordan el tema de un caso como el nuestro, que somos trabajadores del Estado, y como no tenemos una ley específica para nosotros, muchas veces se nos impide cumplir a cabalidad esta libertad de poder hacer negociaciones colectivas. Incluso se nos niegan las personerías jurídicas para crear sindicatos dentro de instituciones del Estado. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. ¿Prefieres, doctor Javier, que oigamos las preguntas antes? Dale, perfecto. Entonces, luego Freddy y ahora Freddy y luego Luz. Noches, ¿me escuchan bien? Sí, así es. Bueno, pues soy Freddy González, pertenezco a la UNEP, Unión Nacional de Empleados Bancarios en Colombia. Somos un sindicato de industria que hace presencia en gran bancos del país. Y bueno, mi duda de pronto para que, no sé si les sirva a otros para ilustrarlos también, es por qué, teniendo en cuenta que las normatividades están, los acuerdos, los tratados, porque la Corte muchas veces falla tan rápido cuando son temas de controversia política de partidos políticos que les niegan la personería, el partido político que del candidato X y que le están negando algún o vulnerando algún derecho, y ahí sí fallan súper rápido, pues en cuestión de 6 meses, no sé, salen los fallos de la Corte. Y cuando son los sindicatos o las agremiaciones las que elevan las denuncias con argumentos, hechos demostrables, pruebas sobre violaciones de derechos humanos, la Corte se demora tanto para fallar y muchas veces pasan años y años y los fallos no son satisfactorios a las personas, sino incluso a las mismas empresas o los gobiernos. Entonces eso siempre me ha generado no sé si desde su rol y su experticia puede darnos alguna respuesta referente al tema. Más gracias. Gracias, Freddy. Luz. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, doctor Javier. Buenas noches, doctor Pablo. Mi nombre es Luz Judith Aldana, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SINTET, Confederación y Confederación CGT y UTRADET, aquí en Bogotá, Colombia. Mi pregunta básica es por qué, si
tenemos tantos derechos y todo está reglamentado y todo y fundamentado con la ley. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros a nivel de Secretaría de Educación tenemos tantas falencias que la administración actual ha violado todos los derechos, tanto laborales y sindicales, en el tema de estabilidad laboral reforzada? Cuando se tiene el fuero sindical, cuando hay personas afiliadas a los sindicatos que cuentan con toda la reserva de el fuero sindical, la edad, afiliados que se encuentran prepensionados o por ejemplo en el caso de docentes que han adquirido enfermedades dentro del ámbito laboral y que son provisionales y han sido retirados de sus cargos sin que sus derechos valgan. Muchísimas gracias por esta pregunta, doctor. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Doctor Javier, por favor. Sí. Bueno, yo les tengo que decir algo. Yo me encuentro impedido a responder estas preguntas, porque son preguntas sobre casos concretos, y en el que el día de mañana, si alguno de estos casos, porque los identificaron mucho, porque dijeron qué organización, si alguno de estos casos llegan a ser casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo no puedo intervenir si emito una opinión, aún en este caso, que es una actividad de tipo académica, yo no dejo de ser el relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y pongo en juego, de alguna manera, la imparcialidad. Me tengo que abstener de conocer en el caso, ¿no? Y afecto también la propia imparcialidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que yo lo lamento no poder responder sobre el caso. Voy a tratar de hacer una respuesta general. En la segunda pregunta, yo no sé qué corte habla de que resuelven en 6 meses. La Corte Interamericana de Derechos Humanos seguro no es. No hay caso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que no lleve por lo menos 5 años. Así que no creo que esté hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En términos muy, muy generales, expresarles de que nosotros tenemos un sistema que tiene una serie de requisitos. Esto ya lo deben haber visto en el curso, ¿no? El primer requisito es que ustedes tienen que agotar las vías internas, ¿no? O sea, solo llega al Sistema Interamericano de Derechos Humanos los casos que han tenido una respuesta última de parte del Estado, ¿no? Porque el principio que se aplica en estos casos es de subsidiariedad. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es subsidiario a los sistemas de protección y garantía de derechos a nivel local, ¿no? O sea que primero hay que agotar todos los caminos. Esto tiene excepciones, en otros módulos me imagino que lo habrán visto con mayor profundidad, pero en principio la regla es agotar todos los caminos internos antes de poder recurrir al sistema interamericano. Y cuando recurren al sistema interamericano van a tener una primera etapa, que es la red con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde tiene actuación la Redesca, que es un proceso cuasi jurisdiccional, en donde de alguna manera el sindicato es el peticionario y es contra el Estado, y el órgano que tiene la imparcialidad es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esa primera etapa da lugar a una segunda etapa, donde es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, convencida de que el peticionario tiene razón, que demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado. Y el peticionario actúa, pero no es el actor. El actor es la Comisión. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo pueden actuar Estados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes no pueden demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De alguna manera tienen que siempre demandar ante la Comisión, convencer a la Comisión, y una vez que la Comisión llega a la conclusión de que es un caso para ser litigado ante la Corte, y acompañar a la Comisión en el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puedo hablar mucho más de casos concretos, como les acabo de decir, me encuentro impedido porque se trata de casos o situaciones que si el día de mañana ustedes o alguna persona trabajadora lo presenta ante el sistema, evidentemente que le haría un gran favor al Estado
si esta reunión está siendo grabada, yo no lo sé, y se utiliza de una forma de desacreditar el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la redezca su imparcialidad. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todas y todos por su participación en esta sesión. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor Javier Palomo, relator especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por compartir con nosotros sus valiosos conocimientos y experiencias. Sin duda, sus reflexiones y enseñanzas nos brindan herramientas esenciales para fortalecer nuestra comprensión, nuestra labor en la defensa de los derechos laborales y sociales en nuestra región. Destaco un instrumento importante que el profesor, el relator, nos dijo sobre las audiencias temáticas. Y entonces les recordamos que mañana, 26 de noviembre, a las 6 de la tarde, horario de Colombia, continuaremos con nuestro curso, con una clase imperdible sobre exactamente el uso eficaz de las audiencias temáticas en las campañas sindicales, a cargo del doctor Jeffrey Vogt, que es director general de ILO Network, la red de abogados y abogadas de trabajadores y trabajadoras. Y entonces les animamos a participar y aprovechar esta oportunidad para aprender de otro destacado especialista en derechos laborales. Así que gracias nuevamente por su tiempo, su interés, y nos vemos mañana. Muchas gracias con todos y con todas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias.